Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. No está marcado. No hay letrero, ni advertencia, ni barrera que indique algo fuera de lo normal. Solo es un pequeño grupo de asientos, justo en la sección 207 del Estadio Azteca, fila G, más o menos de la 111 al 17. La gente se sienta ahí, a veces, pero hay una extraña constante. Muchos de los boletos vendidos para esa zona jamás se escanean, como si los dueños desaparecieran antes de llegar, como si por alguna razón esas 7 sillas no quisieran que alguien vuelva a ocuparlas. Los trabajadores del estadio tienen un nombre para ese sitio. Le dicen el hueco sin eco, y no lo mencionan en voz alta. Todo comenzó, al menos de forma documentada, en 1993. Un técnico extranjero, Peter Locke, fue contratado para revisar los problemas de sonido en transmisiones en vivo. Era un hombre metódico, obsesivo, acostumbrado a trabajar en estadios olímpicos, teatros, catedrales. Tenía algo así como un mapa del oído en la cabeza. Donde pisaba, podía decirte si el sonido viajaba bien o mal. Fue él quien detectó lo que nadie había querido notar. Una zona donde el eco no volvía. En cualquier estadio, por muy grande que sea, los sonidos rebotan. Un grito se propaga, un aplauso se multiplica, incluso el canto de una sola persona puede llenar el aire si las paredes lo permiten. Pero en esa franja del Azteca, según Locke, el sonido simplemente moría. No rebotaba, no vibraba, no se distorsionaba, solo desaparecía. El canadiense entregó un reporte, muy formal, muy técnico, pero dejó una hoja aparte, escrita a mano, que no iba dirigida a nadie. Esa hoja nunca se incluyó en el archivo oficial. Según uno de los pocos ingenieros que la leyó antes de que la destruyeran, solo decía esto: ahí hay algo que se come el sonido, y tal vez algo más. Locke regresó a su país poco después. Durante años se ignoró su hallazgo, pero algunos trabajadores del estadio comenzaron a notar cosas. A los técnicos les costaba más trabajo calibrar el sonido cuando alguien se sentaba en esa fila. A veces, los micrófonos dejaban de captar voces justo en ese punto. Lo llamaron un parche muerto, pero todos sabían que era más que eso. Me mandaron una vez a hacer mantenimiento de cableado cerca de esa zona. Cuenta Manuel A., técnico de sonido desde hace más de 20 años. Fui solo porque no era gran cosa. Mientras revisaba, empecé a hablar por la radio, pero mi propia voz, no sé cómo explicarlo, no se escuchaba, ni en mis oídos, como si hablara dentro de un ataúd sellado. Hay registros, minutas de mantenimiento, reportes internos donde se menciona que el concreto de esa parte es distinto, más poroso, más pesado, más frío, que detrás del muro hay un hueco que no figura en los planos, un hueco cerrado con concreto viejo, del que a veces emana una humedad oscura que vuelve cada vez que la limpian, y aunque nunca se ha dicho oficialmente, varios vigilantes del turno nocturno confiesan que hay cámaras de seguridad apuntando directamente a esa fila, solo a esa fila. Las grabaciones no son públicas, pero hay rumores, sombras que aparecen por fracciones de segundo, personas sentadas donde no hay nadie, gritos cortos, como si algo intentara salir, pero sin fuerza suficiente para romper el silencio. No es una zona prohibida. Todavía se venden boletos para esos asientos, pero muchos no se usan. En los registros del sistema, más de una vez aparecen como no ingresados, y los que sí se sientan ahí no suelen quedarse hasta el final. En el año 2008, un joven llamado Julián Ortega compró un boleto para el asiento 14, justo al centro del hueco.
Fue a un concierto. Nunca regresó. Su última llamada duró 47 segundos. Se escuchó estática, algo parecido a olas del mar, y una frase repetida 2 veces, entrecortada. Está dentro del concreto. Eso es parte de la siguiente historia. Pero si alguna vez vas al Azteca y te ofrecen un lugar en la fila G de la sección 207, piensa en esto. En ese lugar el sonido no vuelve, ni las voces, ni la gente. El caso de Julián Ortega nunca apareció en los noticieros. No hubo marcha, no hubo escándalo, no hubo cuerpo, y tal vez por eso fue más fácil olvidarlo. Pero quienes trabajaban esa noche en el Estadio Azteca, vigilantes, acomodadores, personal de limpieza, no se olvidan. No podrían aunque quisieran, porque Julián sí llegó al estadio. Lo vieron, y no salió. Era mayo de 2008, sábado. Esa noche se presentaba una banda extranjera, no diremos el nombre, no importa, que llenó casi todas las localidades. Fue uno de esos conciertos donde los boletos se agotaron en horas, con miles de personas coreando canciones en un inglés desganado, humo en el aire y vibraciones en las costillas. El estadio rugía, pero no en todos lados. Julián Ortega, 22 años, estudiante de arquitectura, llegó solo. Su entrada quedó registrada en los torniquetes a las 7:42 de la noche. Boleta electrónica. Sección 207. Fila G. Asiento 14. El corazón del hueco. La chica que lo atendió en el acceso recuerda que traía una gorra negra y una playera con el logo de un videojuego. Sonrió al entrar. No estaba drogado, ni nervioso. «Normal», dijo ella. «Un chico normal. No volvió a pasar por ninguna cámara de salida. Tampoco usó el baño, ni compró comida, ni se movió de su lugar. Al menos no hay constancia». A las 10:12 de la noche, cuando el concierto estaba por terminar, su madre recibió una llamada de su número. Duró 47 segundos. El audio fue recuperado, pero nunca se filtró. Hay quienes aseguran que fue porque contenía sonidos anómalos. Otros dicen que fue destruido a petición de la familia. Lo que se sabe es esto. Un perito del Ministerio Público transcribió las únicas palabras que pudieron entenderse. Está dentro del concreto. Está dentro. Lo dijeron como si fuera una oración o una advertencia. Después de eso, silencio. No hubo más llamadas. El teléfono fue localizado por última vez dentro del estadio, a las 10:14 de la noche, justo antes de que se apagara por completo. Ni rastro del aparato, ni de Julián. Las cámaras de seguridad no lo captaron saliendo, y en el asiento donde debía estar, nadie recuerda haberlo visto durante el concierto. Eso, por supuesto, es imposible. Casi 90,000 personas, y nadie notó si alguien estaba o no sentado junto a ellos. Y, sin embargo, los 6 ocupantes de los asientos aledaños, todos identificados, coincidieron en algo muy extraño. «Hubo un momento en que sentí que me ardían los oídos», declaró una mujer del asiento 12. El sonido se bajó, pero no el volumen. Era como si se alejara todo de golpe, dijo otro hombre del 16. «Me mareé, me dieron ganas de vomitar. Me tuve que parar al baño, pero no pude ni caminar recto», agregó la del 15. Todos pensaron que era por el calor, por el humo, por el cansancio. No hablaron entre sí, no se conocían, pero cada uno fue contactado por la policía días después, cuando la desaparición se volvió oficialmente extraña. Los policías buscaron en todos los rincones. Acordonaron el estadio 2 días. Usaron perros. Revisaron baños, bodegas, túneles de mantenimiento. Nada. Ni siquiera una mochila abandonada. Julián se había evaporado. Fue entonces cuando el jefe de seguridad nocturna, un hombre al que aquí llamaremos Cabrera, les habló de esa zona. Lo hizo con voz baja, como si no quisiera que lo escuchara el estadio. «Ahí han pasado cosas», dijo.
cosas que nadie se atreve a decir porque uno no quiere sonar loco. Y empezó a contar. Contó cómo en el año 2001 una señora tuvo un ataque de pánico en esa misma fila. Gritó que alguien la estaba mirando desde adentro del concreto, desde el muro que da a la parte trasera de la sección 207. Cuando fueron a ayudarla, ya no gritaba. Lloraba como niña. Contó cómo en 1997 un empleado de limpieza pidió su cambio porque cada vez que pasaba por esa zona, sentía que alguien respiraba detrás de él, aunque estuviera solo. Contó que más de una vez han tenido que cortar la energía en esa área porque las lámparas empiezan a parpadear sin motivo. Y cómo los audios de ambiente, las pistas que ponen en eventos vacíos para simular presencia, dejan de sonar justo en ese tramo. Lo más inquietante, sin embargo, no lo contó Cabrera. Lo descubrió la mamá de Julián 3 semanas después, cuando fue a recoger sus cosas a la universidad. Revisando una de sus libretas encontró un boceto, un dibujo hecho a lápiz, sin título ni explicación. Era una sección del estadio, dibujada desde arriba, y marcada con tinta negra había una franja, como una herida entre los asientos. Junto a ella, Julián había escrito una sola palabra: hueco. La carpeta de investigación quedó abierta durante 5 años. Luego la cerraron por falta de elementos. Julián fue declarado desaparecido oficialmente en el año 2013. En su acta no se menciona el Estadio Azteca, solo dice: último paradero conocido, evento masivo en instalaciones deportivas. Pero entre el personal de mantenimiento, cuando se habla de la sección 207, fila G, asiento 14, se dice otra cosa, que hay un lugar donde el sonido se va y no vuelve, donde las voces se ahogan sin agua, donde alguien, o algo, lleva años esperando que alguien se siente ahí. Solo un rato. Solo lo suficiente. Un descubrimiento aterrador se develó con una remodelación que inició en el año 2016. Nadie la relacionó con la desaparición de Julián Ortega, ocurrida 8 años antes. Oficialmente solo era una renovación rutinaria: reforzar estructuras, cambiar cableado, mejorar accesos. No era la primera vez que se intervenía el Estadio Azteca, y probablemente no será la última. Pero esa fue distinta, porque esa vez sí tocaron la sección 207, y esa vez alguien rompió el muro. El equipo estaba compuesto por 7 trabajadores, todos de una empresa contratista independiente. Ninguno era nuevo en el oficio. Sabían cómo se comporta el concreto, cómo suena al romperse, cómo huele el polvo seco de las paredes viejas. Y, sin embargo, cuando comenzaron a demoler parte del recubrimiento trasero de la fila G, algo no cuadró. Uno de ellos, al que aquí llamaremos Rubén, fue el primero en notar la diferencia. Sonaba hueco, pero no como pared falsa, sino como si adentro hubiera aire estancado y frío. Lo dijo en su declaración verbal, grabada en la bitácora de obra. Nunca lo firmó. El supervisor dio la orden de abrir. Era parte del trabajo. Pero tan pronto comenzaron a golpear con rotomartillos una especie de olor húmedo, similar a tierra mojada pero más denso, se extendió por la zona. Y con él, algo más. Una vibración leve, como si el piso se quejara. Fue como si el estadio respirara, contó otro obrero semanas después. Muy lento, muy hondo. Cuando lograron perforar completamente la capa exterior del muro, no encontraron cables ni tuberías como esperaban. Tampoco varillas. Solo un espacio cerrado, una especie de cámara sin acceso, completamente sellada desde dentro. Y en medio de esa cámara, una silla oxidada, una lámpara rota, un montón de cables enrollados y una camiseta negra roída, con un logo de videojuego casi borrado. El acta interna del hallazgo lo describe como residuos viejos, posiblemente abandonados durante alguna obra anterior. Pero Rubén se negó a seguir trabajando después de ver eso. Eso no estaba ahí desde antes.
Olía a recién muerto, pero no había cuerpo. Las autoridades de la obra tomaron fotografías. Algunas circularon entre el personal de seguridad. Otras, dicen, fueron borradas por petición de la directiva. Nadie dio explicaciones. El hueco fue sellado de nuevo con concreto fresco, y los obreros fueron reubicados a otras secciones. Sin embargo, durante esa misma semana ocurrieron otros incidentes. Cosas pequeñas, al principio. Luces que fallaban solo en esa sección. Alarmas que se activaban sin causa. Equipos de sonido que no respondían si se encendían dentro de la fila G. La noche del 22 de abril, 2 vigilantes del turno nocturno, Samuel y Torres, según sus placas, reportaron haber escuchado una voz dentro del muro. No por la radio, no entre ellos, del muro. Parecía alguien llorando bajito, pidiendo que lo saquen. El reporte fue marcado como alucinación por fatiga. Torres renunció 2 días después. Samuel pidió cambio de zona. Nunca más volvió a pasar por esa sección. A las pocas semanas, uno de los ingenieros civiles solicitó acceso a los planos originales del estadio. Quería verificar si ese hueco había estado siempre ahí. Se le negó la solicitud. Días después presentó su renuncia por motivos personales. Antes de irse, envió un correo interno con el asunto. Esa cámara no figura en ningún plano de 1966. Pero lo más extraño no ocurrió en el estadio. Ocurrió en una calle secundaria de Xochimilco, donde vive la madre de Julián. El 5 de mayo de 2016, a las 2:03 de la madrugada, su timbre sonó. Nadie en la calle, solo un sobre en el suelo, sin remitente. Dentro había una fotografía impresa, en papel viejo, como de los años 90. En ella se ve el interior de una cámara cuadrada con paredes húmedas. Al fondo, se distingue vagamente una figura encorvada, sentada. La resolución es baja. La imagen está quemada por el flash, pero los que la han visto dicen que parece tener una gorra. La mujer no volvió a abrir la puerta en las noches. Intentó llevar la fotografía a la policía, pero nadie quiso aceptarla como evidencia. Sin pruebas físicas del cuerpo, no hay delito, le dijeron. El expediente de Julián seguía cerrado. Lo sigue estando. Y aún así, desde la remodelación de 2016, la sección 207 comenzó a vaciarse por sí sola. Boletos vendidos, asientos desocupados, gente que no llega, gente que cambia de lugar en el último momento, gente que jura haber comprado una fila diferente. Hay una teoría, no oficial por supuesto, que circula entre los técnicos más antiguos del Azteca. Dicen que el estadio no solo fue construido sobre tierra ceremonial o campos antiguos. Dicen que en sus cimientos quedó atrapado algo que no entiende de fechas ni de modernidad. Algo que no soporta el sonido. Algo que necesita silencio para moverse. Y cuando los obreros abrieron el muro, aunque lo volvieron a sellar, fue como quitarle un tapón a un pozo viejo. La cosa que estaba dentro ya no estaba completamente encerrada, solo contenida, temblando, esperando. Desde entonces, hay noches en que los vigilantes reportan haber visto una figura borrosa recorriendo las gradas. No se graba, no se deja atrapar, solo se detiene unos segundos en la fila G y luego desaparece entre los ecos, o donde deberían estar los ecos, porque ahí sigue ocurriendo lo mismo. Uno puede gritar con toda su fuerza y el estadio entero lo ignora. Ahí el sonido no rebota, no vuelve, solo se hunde, como si fuera absorbido por una boca invisible, una que ya conoce el sabor de un nombre, Julián. Pero este no ha sido el único evento sin explicación que se cuenta sobre el coloso de Santa Úrsula. Hay grabaciones de lo que ocurrió esa noche. No se han hecho públicas, pero existen, y quienes las vieron ya no trabajan en el Azteca. El 18 de octubre de 2017,
Semanas antes de un concierto internacional, un equipo de técnicos fue citado a las 2:15 de la madrugada para realizar una prueba de sonido. No era algo raro. Las pruebas nocturnas se hacían con regularidad para evitar interferencias del tráfico, el viento o el bullicio lejano de la ciudad. Fueron 12 personas, todos bajo contrato por la empresa encargada del evento. Entre ellos estaba Martín Aguilar, un sonidista con más de 20 años de experiencia, obsesionado con fenómenos acústicos poco comunes. Fue él quien propuso una prueba especial en la sección 207, fila G, pues se había enterado de que, en esa zona del estadio, el sonido simplemente no rebotaba. Martín quería comprobarlo. Montaron un micrófono parabólico de alta sensibilidad conectado a una consola portátil. Encendieron los equipos, reprodujeron un barrido de frecuencias y apuntaron hacia la fila. Al principio todo parecía normal, pero era un silencio demasiado limpio, como si el lugar absorbiera hasta la más mínima vibración. Martín se quitó los audífonos y bromeó. Aquí no hay eco, aquí hay hambre. Justo en ese momento, el sonido cambió. No fue por los altavoces, no fue por ninguna bocina. Lo que se escuchó fue algo que solo estaba en los audífonos. Un ruido bajo, como un gruñido húmedo, mezclado con una respiración lenta, espesa. Como si alguien estuviera exhalando dentro del micrófono desde adentro del asiento. Martín reinició el sistema, revisó las conexiones. Nada parecía mal, pero el ruido seguía ahí, y aumentaba. Uno de los asistentes decidió acercarse con su linterna. Bajó los escalones hasta el asiento número 17. Lo iluminó con calma, como si esperara ver un roedor o un objeto olvidado, y entonces gritó. No fue un grito pidiendo ayuda, fue un alarido agudo, descontrolado, que parecía venir del centro del cuerpo. Todos lo vieron. El hombre cayó al suelo, empezó a convulsionarse, con la linterna apuntando al asiento. Algunos pensaron que era un ataque epiléptico, pero lo que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad fue otra cosa. Por entre los dientes del técnico comenzó a salir algo, una masa negra, delgada, como una cinta húmeda que goteaba hacia atrás. Se retorcía, buscaba meterse en la estructura del asiento, como si estuviera escapando de él, o volviendo a su sitio. Lo sacaron a rastras. El rostro del hombre estaba cubierto de sangre, los ojos completamente revirados. La ambulancia tardó en llegar. Lo llevaron al hospital de Choco. Lo que los doctores encontraron fue una quemadura en el paladar, daño en los nervios ópticos y un estado de shock profundo. El técnico no volvió a hablar. 2 días después intentó arrancarse la lengua con los dientes. Sobrevivió, pero lo único que dijo, en voz baja y repetida, fue: «Ya sabe mi nombre». A partir de entonces, nadie más quiso hacer pruebas en esa sección. Taparon los asientos con plásticos negros. Cancelaron visitas técnicas. Pero el daño ya estaba hecho. Uno de los camarógrafos filtró un fragmento del video. Circuló en foros del Internet profundo bajo el nombre de «Lo que vive en el Azteca». El video duraba 34 segundos. Se veía al técnico en el suelo, contorsionándose. Y al fondo, entre los asientos oscuros de la sección 207, había 2 ojos abiertos. No brillaban, no reflejaban, absorbían la luz. Durante el ensayo general del concierto, semanas después, los músicos notaron que las frecuencias graves desaparecían al tocar de frente a la sección 207. No se escuchaban, no vibraban. Era como si el bajo se desvaneciera. Una de las coristas dijo que, durante el coro final, sintió que algo le chupaba el aire del pecho. Cayó inconsciente al bajar del escenario. Le diagnosticaron colapso respiratorio sin causa médica aparente. Los pocos técnicos que han vuelto a hacer pruebas en esa zona han confirmado que, si se reproduce una cierta combinación de frecuencias, se escucha una respuesta, no humana, no animal, una vibración irregular como una voz hinchada por dentro, que no usa palabras sino humedad.
Algunos aseguran que si se repite el barrido que usó Martínez anoche, la entidad responde, y lo hace de una forma que deja secuelas. Años después, un especialista en audio logró aislar parte del archivo original. Lo ralentizó, limpió las interferencias, y al final del registro, cuando el técnico aún no había colapsado, hay un murmullo bajo, 3 palabras, repetidas con un ritmo enfermizo. Dame otro, dame otro, dame otro. Ya no se trata de supersticiones ni de teorías conspirativas. Hay documentos, audio, video. Hay gente que nunca más volvió a trabajar. Hay un hombre que vive sin ojos, sin lengua, y que cada vez que escucha el eco de una voz, tiembla. Porque lo recuerda. En el Estadio Azteca hay un hueco. No solo en la estructura. Es un hueco real, invisible, que traga el sonido, la razón, los cuerpos. Y ahora sabemos que ese hueco pide algo. Lo ha pedido antes. Y sigue pidiéndolo. Desde el incidente de 2017, la sección 207 ya no aparece en los planos actuales del Estadio Azteca. Oficialmente, fue reclasificada como área de mantenimiento estructural y quedó aislada tras una barrera metálica pintada del mismo color que el resto del estadio. Pero no hay herramienta ni plomero que haya sido asignado ahí en años recientes. Nadie pide entrar, y nadie quiere hacerlo. La estructura no presenta daños. La limpieza se hace por fuera. Nadie se asoma, y eso para muchos es señal de que algo fue entendido. No reconocido públicamente, pero comprendido de manera instintiva. En el estadio, cuando hay conciertos, la zona se disimula con lonas de patrocinadores. Algunos creen que ya nadie se fija. Pero los trabajadores de limpieza nocturna caminan más rápido cerca de esa curva. Nunca se detienen. Y si hay que apagar luces por secciones, siempre apagan esa última. Jamás primero. Un guía turístico que ofrecía recorridos privados a medianoche dejó de hacerlo después de que una mujer del grupo se quedara paralizada durante 7 minutos frente al pasillo bloqueado. No hablaba, solo tenía los ojos clavados al fondo, en la oscuridad que ni la lámpara más potente logró cortar. Cuando por fin reaccionó, solo dijo, «Alguien ahí me pidió que lo escuchara», y lloró durante todo el trayecto de regreso, sin soltar su teléfono apagado. A veces, durante los partidos, hay interferencias breves en la transmisión, una caída del audio, un crujido, un segundo de estática. Algunas cámaras se desenfocan justo cuando pasan por esa sección. Los operadores ya ni preguntan, solo esperan a que vuelva. La última vez que alguien intentó cruzar la valla fue en 2022. Un joven borracho retando a sus amigos. No lo dejaron avanzar más de 5 pasos. No porque alguien lo detuviera. Fue él quien se detuvo solo, de golpe, como si el aire frente a él se hubiera endurecido. Luego se orinó encima, cayó de rodillas y dijo en voz baja, «No quiero oír lo que me está diciendo». Desde entonces, nadie más ha intentado cruzar. El Azteca sigue ahí, imponente, colosal, como siempre. Pero hay un hueco, no en la estructura, no en el concreto, un hueco más hondo, y no hace ruido. Solo espera.